Buenas noches, Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno poder estar aquí en medio de ustedes. Y es para mí un honor, ¿verdad?, poder estar compartiendo la palabra de Dios durante estos días, como bien mencionó el pastor. Vengo, ¿verdad?, de Río Grande, Puerto Rico, todavía vivo allá. Estamos a unas 2 horas y 45 minutos. Pero nada, estamos contentos porque Dios es fiel y Dios nos guarda, Dios nos protege. Y estoy más que agradecido al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que Él nos ha dado de poder ser parte de esta familia aquí en Mayagüez. Sabe que el pastor Luis Cuadrado fue el primer pastor que se me acercó después que yo anuncié el yo tomar, ¿verdad?, el paso después de 37 años de estar pastoreando. Fue el primer pastor que me dijo: te vamos a ayudar. En realidad para mí una bendición y ¿verdad? La única diferencia entre él y yo es que yo tengo pelo y él no tiene. Pero le amamos y estamos agradecidos al Señor, ¿verdad?, por todo, y a esta iglesia también muchas gracias. Cuando estaba entrando ahorita, una hermanita se me acerca y dice: pastor, mire la tarjetita, oro por usted, y eso es de gran bendición. Así que gracias y esperamos, ¿verdad?, que el Señor siga bendiciendo grandemente. Dios ha sido bueno, ¿verdad? El domingo, si el Señor lo permite, pastor, tengo un video para entonces enseñarle a la iglesia de todo lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 6 meses. Hemos estado viajando más de lo que esperábamos. En realidad Dios ha sido bueno. Estuve en Colombia por 18 días y fue una gran bendición. Vamos a estar ahora, si el Señor lo permite, en países que nunca hemos ido. Vamos a estar en Cuba, vamos a regresar otra vez a Venezuela, a Colombia otra vez en verano y así por el estilo, a Bolivia. Pero Dios ha sido bueno y lo más que me satisface es que estamos llevando la palabra al pueblo hispano, que es lo que en realidad nos motiva. Y tuve yo la semana pasada, estuve en California y me dieron la oportunidad de presentar el ministerio, ¿verdad?, en una conferencia allá en Lancaster. Y les decía yo a los hermanos, los pastores que estamos allí, ¿verdad?, que es una bendición hablar español, porque ese es el idioma del cielo. Entonces allí todo el mundo dijo amén. Había uno que otro americano que no entendieron, pero después que lo entendieron no tuvieron más que decir que amén, porque era la minoría. Pero en realidad estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho. Dios ha sido bueno. Quiero que oren, hermano. Estaba compartiendo con el pastor. Desde el día 1 de agosto hemos tomado este paso de fe, de verdad, después de 37 años de estar pastoreando, ahora estar como evangelista. Y la misma pregunta se me ha hecho muchas veces: pastor, ¿cómo le llamamos? Evangelista, pastor, y dice: no, llámame pastor. En realidad pues no ha cambiado nada, simplemente que ahora hacemos la faceta de evangelista. Y entonces hemos recibido mucho ataque de parte del enemigo, tanto en mi persona, pero más en la persona de mi esposa. Ella pues, estando yo en Santo Domingo, en el mes de noviembre, octubre, final de octubre, principio de noviembre, mi esposa pues le dio una pulmonía estando yo allá y fue hospitalizada. Tuve que dejar la gira y estar al lado de mi esposa. Estando en Colombia, se dio una caída bastante fuerte en el trabajo y gracias a Dios, ¿verdad?, pude terminar la gira en Colombia, pero hermano, ha sido difícil. Así que le pido sus oraciones para que el Señor, ¿verdad?, obre y que el Señor nos guarde, nos proteja para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Dios nos ha mandado. Ha sido bien gratificante durante estos meses que hemos estado viajando, hemos estado yendo, ¿verdad?, a diferentes lugares, y ha sido una gran bendición. En realidad en México, cuando estuve, hermano, fue una cosecha tremenda de almas. Uno de los momentos que estuve en México, ellos le llaman allá a lo que nosotros le llamamos pulguero, ellos le llaman mercado. Y entonces cuando ellos tenían que alquilar una mesa para ellos poder poner literatura. Entonces, ¿qué sucede? El dueño o el que estaba a cargo de este mercado era un hombre que cuando fueron donde él a pedirle una mesa, él le dijo que no había. Él le dijo: mira, la única mesa que hay es la última. Si usted la quiere, se la alquilamos. Pero nosotros, ¿verdad?, el pastor le dijo que no había problema, porque nosotros íbamos a ir allá a meternos dentro del mercado a predicar. Pero lo que él no sabía era que él pensaba que nos está haciendo un mal a nosotros. Nos puso al final, pero ¿qué pasa? El final era la salida única del mercado. Es decir, que toda persona que estaba en el mercado, que entraba, tenía que salir por esa única salida. Y entonces nos facilitó, Evelio, porque toda la persona que salía
lo tomaba, hermano, y en menos de casi 25 minutos, habíamos un grupo de 25 personas, se acercaron y pudimos alcanzar más de 35 personas para el Señor Jesucristo esa noche. Y en realidad fue una bendición, ¿verdad? Y yo le decía a los hermanos, quizás este hombre inconverso, hijo de Belial, y yo no sé qué otra cosa más, pensaba que iba a hacernos mal, nos puso en el lugar donde era que teníamos que estar, al final, ¿me entiende? Y en realidad fue una bendición y tuve un buen tiempo allá. El Señor nos dio la oportunidad de predicar, nos dio la oportunidad de hablar del Evangelio, y estaba así, en un momento dado, yo estaba parado, y cuando estábamos pronto a comenzar, yo veo este caballero que viene caminando, pero lo veo que viene bastante, se veía bastante cargado, se veía bastante triste, y yo me le acerco y le digo, Dios le bendiga. Dice, amén. Y se me queda mirando, y sabe, somos de la iglesia de Salinas, aquí es un sector de allí en México, en Monterrey, México, y somos del sector de Salinas, y estamos aquí llevando un momento a llevar la palabra, si usted me permite hablar del Señor. Y él se me queda mirando y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me hables del Señor, porque ahora mismo me acaban de despedir del trabajo, y yo venía con mi mente en la cual pues yo no quería llegar a mi casa. Y comencé a orar, a hablar del Señor con este caballero, Erasmo, y aceptó al Señor, y ahora mismo está en la iglesia allá en Salinas, Victoria, congregándose. Su esposa y él estaban separados, el pastor fue y les visitó, y gracias a Dios ellos están ahora como familia. Es decir, que esto ha sido una manifestación gloriosa en todo este tiempo que hemos estado predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En realidad ha sido bueno Dios, y esto me apasiona, lo que estamos haciendo me apasiona, me gusta, llegar a los sitios, predicar y lo que sea, estamos en la mayor disposición. Así que esperamos que durante estos días podamos ser de bendición. Invite a personas. Es una campaña evangelística, una campaña que queremos dar a conocer que el Evangelio, ¿verdad?, salva, el Evangelio transforma, y el Evangelio nos lleva al cielo. Y esto es importante que podamos entender en esta preciosa noche lo que vamos a estar haciendo durante este día. El día de mañana estaremos dando este taller. Ya lo hemos dado varias veces. La última vez que lo di en Carolina del Norte, allá el pastor Fernando Montt, un estudiante que salido del colegio bíblico, tiene una iglesia tremenda allá en Carolina del Norte, la iglesia Bautista Victoria. Y entonces allí fueron 7 pastores con sus congregaciones, y dimos un taller allá a 65 personas, en la cual es de gran bendición. Esperamos que mañana podamos ser de bendición en este taller, y que podamos ayudar a las iglesias, ¿verdad?, a que podamos tener un buen discipulador, es decir, un buen material para poder discipular a vidas. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad?, que Dios nos hable y que podamos salir de aquí impactados para hablarles a otro del gran poder del Evangelio. Usted y yo estamos aquí en esta noche por la gracia de Dios. Amén. Estaba hablándole ahorita el pastor Luis Cuadrado. Tengo en mi poder uno de los cuadernos que estamos promocionando de discipulado. Es el cuaderno que me discipuló a mí hace 45 años atrás. Es un discípulo, es un libro de la editorial Emaús. Eso el hermano Evelio sabe, y algunos hermanos aquí, ¿verdad?, que llevamos tiempo en el Señor. Son uno de los materiales que más se estaba utilizando para la discipula, o para discipular almas, nuevos creyentes. Y estaba yo pensando en estos días, hace 45 años Dios me salvó. A la edad de 14 años, ¿verdad?, yo me acuerdo que era un joven común y corriente. Un joven, ¿verdad?, que hacía sus maldades. Un joven que mentía, un joven que robaba, un joven que hacía de todo. Pero tenía muchas ideas erróneas sobre el ser salvo. Yo me acuerdo que cuando llegaba lo que conocemos nosotros la Semana Mayor, lo que es Viernes Santo, lo que es Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, en mi casa eso era una ley de que allí no se podían hacer muchas cosas, como sabemos que no se podía comer carne y era pescado. Pero obviamente yo me acuerdo que el momento dado que yo me convierto fue un 5 de marzo del 1978, ya el próximo mes en abril se celebraba lo que era la Semana Mayor. Y yo me acuerdo que cuando yo fui salvo y comencé a ser discipulado
comencé a ser educado a la palabra, nos dimos cuenta de muchas cosas que estamos haciendo erróneas. Y una de las cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta es preocuparnos claramente de nuestra vida. Preocuparnos porque la Biblia es clara en cuanto a lo que es la vida. Mi suegra ahora mismo tiene 82 años y está como coco. Cuando yo le digo como coco, ella dice rancio, pero está bien. Ella vive sola todavía, ella se hace todas sus cosas. Y yo le pregunto, y le hice la pregunta que cómo se sentía al tener 82 años. Ya usted sabe la contestación que me dio. Aquellos hermanos que tienen esa edad saben lo que posiblemente me contestó. Pero la situación que tenemos que tener nosotros, el ser humano, es la realidad que vamos a enfrentar algún día en nuestras vidas. Todos nosotros algún día vamos a morir. Todos nosotros vamos a pasar por lo que la Biblia enseña de lo que es la muerte, a menos que el Señor Jesucristo cumpla lo que Él dijo, que vendría otra vez y que nos tomaría para que donde Él esté, vosotros también estéis. Si en otras palabras, si ahora mismo viniese lo que la Biblia le llama el arrebatamiento, viniese el Señor, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús seremos arrebatados, seremos transformados, y los que no han conocido a Cristo se quedarán en este lugar para experimentar una serie de sucesos que la Biblia es enfática y la Biblia es clara que lo que va a acontecer luego que la iglesia sea quitada. Mientras tanto, tenemos la bendición de que hay iglesias como estas. Tenemos la bendición que hay iglesias que creen que el evangelio es el evangelio que cambia, transforma y lleva al hombre a estar algún momento con nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos. Y es algo que nosotros tenemos que entender de que vamos a padecer. Estuve yo en estos días, el domingo pasado, estuve allá en Río Grande, en Canóvana, en un funeral de Riquín Sánchez. Usted sabe que este hombre, ¿verdad?, fue muy famoso en Puerto Rico y murió. Y estuvimos allá en el velorio. Y estaba yo mirando toda, ¿sabes?, que en esos momentos, ahora lo nuevo es que pone un televisor, y en ese televisor pone todas las fotos, todo video que puedan ponerle para que la gente pueda verlo. Y en todo eso se veía claramente la vida de este hombre. Pero la pregunta que yo me hacía era que no había ninguna foto de la que teníamos al frente, de aquel ataúd en la cual yacían los restos de este hombre. La muerte va a llegar a la vida de cada uno de nosotros, queramos o no queramos. Corramos a prisa, siempre la muerte nos va a alcanzar. Siempre. Por más que nos cuidemos, por más que nos alimentemos, el día, como dice el libro de Job, hablando el Creador, hablando el Dios de toda creación, dice: cuando yo dijere el impío, ciertamente morirás. Cuando dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 15, que el hombre nacido de mujer, hastiado de día y hastiado de sinsabores, sale como la sombra, sale como una flor y luego se seca y luego la sombra se desvanece. Es decir, que la vida del hombre es algo en la cual es momentánea. Pero tenemos nosotros que tener una preocupación. ¿Cuándo va a suceder esto? Eso nadie te lo puede asegurar. Todos los días que yo salgo de mi casa, todos los días que yo me presto a elaborar o laborar, quiero decir, en ese día siempre digo: Señor, este es el día que tú me has dado. Si hoy me toca, aquí estoy, listo estoy. Pero siempre le doy gracias a Dios. Cada día que pasa, le doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da. Lo que debe de preocuparte es si no eres salvo. Esa es la gran interrogante en esta noche. Lo que te tiene que preocupar si tú no eres salvo por la gracia de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es muy clara en cuanto a todo el sentido de lo que vamos a hablar y lo que vamos a hablar en esta noche. Todos nosotros tenemos ideales, tenemos planes, todos nosotros tenemos nuestra vida, como bien podemos decir, la tenemos ya toda bien delineada. Cada uno, hay personas que ya tienen todo. Conocí a un hombre hace unos días atrás en Tucson, allá en Arizona, que me dice: ya yo tengo toda mi vida delineada, es decir, ya yo sé lo que va a pasar, lo que van a hacer conmigo.
Toda persona, o mayormente la mayoría de las personas, ya tienen sus vidas muy delineadas. Hay otras que lamentablemente no la tienen alineada, la tienen toda desordenada. Tiene una vida en la cual no sabe qué va a pasar. Si le pregunta, ¿qué tú vas a hacer en el día de mañana? No sé. ¿Qué va a pasar con tu vida en el día de mañana? Tampoco sé. Pero es algo importante que en esta noche quisiera yo traer a tu mente, traer a tu corazón lo que te debe de preocupar si tú no eres salvo por la gracia de Dios. Todos los que estamos en este lugar, y yo diría la mayoría, para no fallar, el 99.9% de todos los habitantes de Puerto Rico, estoy hablando de Puerto Rico nada más, todos alguna vez hemos escuchado qué es ser salvo, o por lo menos se nos ha preguntado que si quisiéramos ser salvos. Por lo menos en este caso, en mi persona, antes de yo ser salvo, yo no sé cuántas veces yo negué y no quise ser salvo de las veces que se me preguntó. Donde yo vivía al frente o a la parte de atrás, quiero decir, había una iglesia pentecostal. Esta iglesia pentecostal hacía servicio todos los días, desde las 7 de la noche hasta la medianoche. Todos los días, era de lunes a domingo, era predicación, alabanza, y yo muchos coritos y muchos versículos lo aprendí sin ser salvo por esa iglesia. Pero nosotros tenemos la dicha, tenemos la bendición aquí en Puerto Rico, que por lo menos en algún momento alguien te ha hablado de Cristo. Yo tuve la oportunidad muchas veces, antes de ser salvo, de que me hablaron de Cristo. Y es algo que todos nosotros tenemos que entender, que una vez hemos sido informados, hemos sido claramente llevado la información de la salvación, ya estamos ante el ojo de Dios. En otras palabras, el día que mueras no tienes excusas para ser juzgado por Dios, porque todos los que estamos viviendo en esta bella isla de Puerto Rico hemos escuchado más de una vez el mensaje del Evangelio como el que vas a escuchar en esta preciosa noche. Y el día que estemos ante Dios, Dios no va a tener ninguna preocupación de dejarte saber lo que es verdaderamente el Evangelio de Cristo. Me gustaría que vaya conmigo al Hebreo Mateo capítulo 24, versos 37 al 39. Mateo 24, versos 37 al 39. Por favor, y mientras lo va encontrando, se pone en pie y leemos, yo lo leo, oramos y seguimos con el mensaje. Mateo capítulo 24, versos 37 al 39. Lo que te debe de preocupar si no eres salvo. Dice la Biblia, Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Padre, te doy gracias, Dios del cielo, por este día. Gracias por tu palabra que va a ser predicada en esta noche, Dios. Gracias por este comienzo de esta campaña evangelística. Motívanos, Dios del cielo, a nosotros, a invitar a otros, a hacer lo imposible para que vengan a escuchar el Evangelio, Señor, y que puedan escuchar la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Dios, me ponga en tus manos, Dios. Habla tú lo que yo no pueda hablar y haz tú lo que yo no pueda hacer. Gracias por esta iglesia, gracias por su pastor. Rogamos que tú bendigas y que si hay alguna persona en esta noche que no te conoce, que hoy pueda ser el día de salvación. Que pueda salir de aquí, Dios, entendiendo de que si la muerte le alcanza, estará seguro o segura de que iría al cielo porque ha creído en el Cristo de la gloria de una manera correcta. Ayúdanos, Dios, y que esta noche sea especial. Bendícenos y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Cuando uno lee este pasaje, obviamente que está todo bien plasmado, bien
definido en el libro del Génesis. El libro de Génesis nos habla del gran diluvio. Usted sabe, ¿verdad?, que Dios en cierta manera ahí habló con un hombre que la Biblia le llama Noé, y dice la Biblia las direcciones o las directrices que Dios le dio a Noé en lo que iba a venir a este mundo. Noé comenzó, ¿verdad?, por 150 años, comenzó por unos tiempos determinados a construir el arca. Muchos predicadores dicen que estuvo predicando, ¿verdad?, por ese tiempo. La palabra que no era pregonero de justicia, obviamente era que Noé, a medida que iba construyendo el arca, iba enseñando que algo iba a suceder en este mundo. Una de las cosas que mucha gente quizás no sabe es que para el tiempo que Noé estaba construyendo el arca, el llover no existía. El que lloviese no era algo común. Cuando uno lee la Biblia dice que en la mañana siempre salía un rocío, y eso era lo que hacía todo lo correcto, pero de que caía agua del cielo, como lo vemos nosotros, que sabemos y le llamamos aguacero, le llamamos, ¿verdad?, tormenta, o le llamamos otras palabras, eso no existía en el tiempo de Noé. Por eso es que cuando la gente oía a Noé que él decía que este mundo iba a ser destruido con agua, la gente no lo creía. Y dice la Biblia claramente que cuando llegó el momento que Noé construyó y terminó el arca, lo más interesante y lo más que me llama la atención es esto que yo voy a mencionar. Quizás para el tiempo de los antidiluvianos, para el tiempo de Noé, el ver los animales como lo vieron quizás era algo no muy común. ¿Cómo era que lo vieron? Lo vieron entrar en el arca de dos en dos. En otras palabras, entraba una cría femenina y una cría masculina. Y dice la Biblia que era Dios que los llevó al arca. En otras palabras, ellos vieron algo no muy común para la época de Noé. El ver un desfile de animales entrar a un lugar, a una embarcación hecha por mano de hombre, por primera vez en un lugar que no existía, nunca existió el caer agua, nunca existió el que se inundase los lugares como se inundó en ese tiempo. Ellos tampoco creyeron en la gloriosa manifestación de Dios llevar los animales hacia el arca, y ellos lo vieron. Lo interesante de esto que dice la Biblia, el evangelista Mateo hace claro que mientras Noé construía el arca, dice la Biblia que los moradores de este tiempo comían, bebían, estaban en casamiento, como lo vemos hoy día. Recientemente se terminó la fiesta que se le conocen de la calle San Sebastián, y se le conoce, ¿verdad?, claramente como las navidades más grandes, más largas del mundo, que son las nuestras. Y ahí se dice que fueron más de 114,000 personas cada noche. Una multitud. Y es interesante que lo más que podemos entender es que para esto ellos buscan espacio, buscan para estar allá, pero para venir como un día como hoy, que quizás usted invitó a yo no sé cuántas personas, no vinieron. Porque estamos viviendo, como dice la Biblia, como los días de Noé. Y es interesante que este versículo que encontramos aquí, en el versículo número 38, cuando dice claramente, el verso 39 dice, y no entendieron, en verso 39, hasta que vino el diluvio. Y estas son cosas similares. Estaba yo en estos días en mi casa cuando iba entrando a la urbanización donde yo vivo. La urbanización donde yo vivo, a la altura de Río Grande, solamente tiene una entrada y una salida solamente. Toda la mañana allí se forma un tráfico inmenso porque es una urbanización que tiene más de 500 viviendas y solamente tiene una salida. Y allí siempre, todos los días, hermanos, de lunes a sábado, se para una iglesia a predicar el evangelio. Pero lo más que me llama la atención, hermanos, es
que más adelante hay 4 bares. Y esos 4 bares están repletos de gente. Y sin embargo, en esa esquina que está este predicador con 6 o 7 hermanos, tiene la cantidad que yo acabo de decir. Y esta gente predican todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Conocí personalmente al que predica y me dice: lo hacemos porque Dios nos envió y estamos haciéndolo. Tiene un sistema de sonido que suenan como miles, pero están ahí de lunes a sábado. Sin embargo, más adelante hay unas barras, hay unos pop en las cuales se llenan y tienen música en vivo que usted no sabe cuánta gente va allí. Y eso es lo que hoy día la gente está pendiente. No piensan como ellos. Encontramos en las Escrituras que dice la Biblia que no entendieron. ¿Qué no entendieron? Posiblemente vamos a decir esto: no entendieron lo que Noé le estuvo diciendo por muchos años. Quizás no entendieron lo que Noé por muchos años estaba construyendo. Quizás Noé no predicaba, pero Noé estaba construyendo un arca que ya había dicho Noé: voy a construir un arca porque viene un diluvio. Y dice la Biblia en el libro de los Génesis que la gente comenzó a burlarse y a reírse de él. Sin embargo, dice la Biblia que comenzaron los animales a entrar de pareja, de todo tipo de animales, de todo tipo de aves, de todo tipo. Y dice la Biblia que Dios los colocó dentro del arca. Y dice la Biblia que no entendieron hasta que comenzó a caer agua del cielo. Nosotros tenemos la dicha que nosotros ya de antemano sabemos cuándo va a llover. Vemos una nube gris o negra y dice: viene un buen aguacero, va a llover. Cuando yo era pastor en Lares, había un hermano que le tenía un nombre a estos aguaceros que no lo puede decir de aquí porque era un nombre malo. Cuando me lo dijo, yo me espanté, pero es algo muy usual allá en Lares. Esta gente no sabía. Vieron esas nubes que se pusieron prietas, como decimos nosotros en el campo, y comenzó a descender agua. Y comenzó a llover. Y dice la Biblia claramente que cuando ellos fueron y tocaron las puertas del arca, en el libro del Génesis, Moisés lo escribe y dice que Noé le dijo: no puedo abrirla porque no fui yo quien cerró la puerta, sino Dios. Estamos en el tiempo de la bonanza, estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Va a llegar un momento que la puerta se va a cerrar. Va a llegar un momento que esa puerta se va a cerrar y no va a haber nadie que la pueda abrir. Por eso es interesante que nosotros tenemos que tener esto bien claro. Dice la Biblia que estos hombres antidiluvianos no entendieron hasta que comenzó, como dice el versículo número 39, cuando vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es interesante que en el mundo hay 3 lugares que existen vida. Está el lugar, si lo podemos catalogar así, está el lugar del cielo, en la cual allí está Dios sentado a la diestra del Padre. Allí están los santos ángeles de Dios y allí están aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Luego está el otro lugar habitado, que es en la cual estamos tú y yo. Ahora mismo en esta tierra. Estamos aquí en Puerto Rico, en Mayagüez, Puerto Rico, sentados, y hay millones de personas aquí en Puerto Rico, casi 3.2 millones de habitantes y alrededor de 7.000 millones de habitantes a nivel global. Y está el otro lugar habitado que la Biblia le llama infierno. Que ese lugar nadie quiere ir y pocos son los que creen en él. En los 3 años que Jesucristo estuvo predicando aquí en la tierra, comenzó su ministerio a los 30 años y fue crucificado a los 33 años. Y en los 3 años que Jesucristo estuvo en la tierra, habló más del infierno que de este lugar y más que del cielo. Jesucristo, mientras estuvo caminando, peregrinando en este mundo,
predicando la palabra de Dios, dándose a entender que Él es el camino, la verdad y la vida, confrontando imperio, confrontando reyes, hablando del reino de Dios y hablando del infierno. Él quería que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, de los dos últimos lugares donde más creyentes hay de la palabra de Dios es en el infierno. Pastor, usted se equivocó de lo que usted acaba de decir. No me equivoqué. En el infierno, comparado con la tierra y el infierno, hay más creyentes en el infierno de lo que hay en la tierra. En el infierno hay vidas que mientras estuvieron aquí en la tierra, escucharon el evangelio de Cristo, no creyeron el evangelio de Cristo, no aceptaron el evangelio de Cristo, no aceptaron la gracia de Dios, no aceptaron el beneficio glorioso de ser salvos por la gracia de Dios, y ahora están en un lugar que la Biblia le llama infierno, deseando no estar allí, tratar de salir, y si no, tratar de que los que tienen aquí en la tierra puedan escuchar el evangelio. Y pastor, ¿cómo usted sabe esto? Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 en adelante. Lucas, capítulo número 16. Aquí habla una gran historia, no parábola, historia. En la infinita mente de Dios, la Biblia en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente en los primeros tres, Jesucristo habla muchas veces en parábola. Y las parábolas encontramos en las Escrituras que son enseñanzas con una enseñanza aquí terrenal y una aplicación celestial. Pero sin embargo, la historia o lo que vamos a leer en esta noche no es una parábola, sino es una historia que el Dios Todopoderoso la trajo para que el hombre entienda lo que yo estoy diciendo y lo que vamos a hablar. Y en esta historia Él utiliza nombres propios. En las parábolas no se utilizan nombres propios. En las parábolas se hacen, ejemplo, utilizan nombres, ¿verdad? Comunes y corrientes en cuanto a cosas, pero no nombres de seres humanos. En esta historia, Él utiliza el nombre de Lázaro, Él utiliza el nombre de Abraham, Él utiliza el nombre de Moisés. Y en esta parábola Él hace mención de dos hombres. A uno le llama un rico y a otro le llama Lázaro. Dice la Biblia que el rico se vestía de púrpura. Si usted los versículos claramente cuando uno lo lee, vaya conmigo allá. Capítulo 16, verso 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Esa es la vida de todo ser humano en esta tierra. Quizá usted dice, no pastor, pero yo no me he visto de púrpura, yo no hago banquete. Pero la idea es que este hombre hacía todo lo que él quería, menos buscar de Dios. Él comía, él se vestía bien. Quizá vamos a poner que no comía, no se vestía bien, pero había algo que él no buscaba a Dios. Sin embargo, había un hombre que se llamaba Lázaro, que la Biblia le llama que era un hombre llagoso, era un hombre que decía que estaba acompañado de los perros, le lamían la llaga. Pero lo interesante de esto que dice la Biblia que murieron los dos. Murió el rico y fue sepultado, y murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y si usted lee conmigo, dice el verso número 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora mire el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mucha gente en este tiempo no cree en el infierno. Hay gente que me han dicho a mí, no, el infierno es esto que estamos viviendo. El infierno es esta calle que yo estoy viviendo. El infierno es esta casa que yo estoy viviendo. El infierno es ese trabajo que yo estoy viviendo. Ojalá el infierno fuera así. Si el infierno fuera como decimos nosotros, perdonen la frase que voy a utilizar, es un mamey.
Pero la Biblia no describe el infierno como lo describimos nosotros. La Biblia lo describe de una manera más tediosa. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo cuando dice allí, cuando Jesucristo habla de lo que es el infierno, dice es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. La palabra tormento se menciona 4 veces en esta porción. El rico utiliza la frase porque estoy en tormento 4 ocasiones. En otras palabras, lo que se espera al hombre que muere sin Cristo es un lugar que no queremos nosotros. Ojalá esto no existiera. Pero pastor, yo vengo a esta iglesia para que me predique un evangelio que yo me sienta bien. Déjame decirte, yo no predico un evangelio para que se sientan bien. Yo predico un evangelio para que entienda que si mueres sin Cristo vas a un lugar llamado el infierno. Y yo quiero que tú entiendas esto para que tú puedas creer en Cristo y el día que tú mueras tú puedas ir a la gloria. Jesucristo lo hizo por 3 años. Yo no vengo a entretener a nadie, yo quiero advertirte de una realidad que es verdadera y es algo escritural y es algo que Jesucristo lo apoya. Y él le dice, estoy atormentado en esta llama. Ahora la idea es, mira el verso número 26, verso 27. Entonces el hombre rico le dice ahora a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora este hombre que en vida hacía banquetes, se vestía de lino fino y él se gozaba. Ahora vemos que su vida fue totalmente transformada. Yo me acuerdo cuando estaba el hermano Roberto Bonilla, era un miembro de mi iglesia. El hermano Roberto Bonilla, me acuerdo yo, era un ex capitán de la Fuerza de Choque de Puerto Rico. Cuando yo fui a visitarle la casa, lo primero que me dijo, si usted viene a esta casa, a mí no me hable del evangelio, porque el evangelio mío es esto que está aquí. Así, tenía una pistola. Yo fui policía por 40 años y este es mi evangelio. El que no se somete a este evangelio, ya usted sabe. Yo no, tranquilo. Yo me acuerdo que la hermana Julita me invitaba y allí comíamos y yo cada vez que me mandaban a orar, eso era que mi oración era evangelística. Hasta que un día el hermano Roberto Bonilla enfermó. Un 31 de diciembre estoy yo en mi casa planificando la fiesta de Navidad de la iglesia, despedida de año, y mi hermana Julita me llama y dice, pastor, mi esposo quiere hablar con usted, pero que él dice que tiene que ser hoy. Y yo le dije, hermana Julita, pero hermana Julita, hoy es el despedida de año, pastor, está bien hermana, hablo con el hermano Robles, hermano, voy a llegar tarde. Me fui para el centro médico. Ahí estaba Roberto Bonilla sentado en la cama. Y me dice, pastor, quiero que hoy usted me hable de Cristo. Quiero aceptar a Cristo como único Salvador. Yo me acuerdo que ese día estaba yo hablando con Roberto Bonilla y comencé a llevarle el evangelio. Y Roberto Bonilla hizo decisión por Cristo. Yo me acuerdo que la vida de Roberto Bonilla cambió dramáticamente. Y él pudo entender lo que era el evangelio de Cristo. Cuando Bonilla se convirtió, él comenzó a hablarle a todos los policías, ex compañeros de él, y muchos de ellos aceptaron la fe en Cristo Jesús. La vida de Roberto Bonilla fue tremenda. Los últimos años de él fueron unos años gloriosos. Pero lo que quiero traer a la colación es que tú tienes que interesarte. Oye bien esto. Tú tienes que interesarte porque algún día vas a morir. Y este hombre, dice la Biblia, que murió y despertó en tormento. Ahora él le dijo, tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar. Lo que yo quiero traerte contigo es lo que yo acabo de decir hace unos minutos atrás. En el infierno hay más gente creyente de lo que hay hoy día aquí en la tierra. Gente allá en el infierno que tuvieron oportunidades, que le hablaron de Cristo. Yo he estado en funerales, tristemente en funerales
que he tenido que llevar el servicio fúnebre de una vida que yo sé que se le predicó la palabra y murió sin Cristo Jesús. Y por lo que me enseña la Biblia, mi mente, que es una mente finita, pero puede pensar, yo me imagino a esas personas que hoy día están en este lugar que la Biblia le llama infierno, gritando: si yo hubiese aceptado, si yo hubiese hecho, si yo hubiese tomado la decisión de creer en Cristo, yo no estuviese en este lugar en el cual estoy hoy por la eternidad. Entonces, para traer un alivio a la mente, la Iglesia Católica inventó aquello que se llama las misas y los sufragios, que eso no aparece en ningún lugar aquí en la Escritura. No aparece. No aparece. Eso lo trajo la Iglesia Católica para traer un alivio al alma y para sustraerle dinero a las pobres vidas. Jesucristo fue muy claro en cuanto a esto. Por eso que te tiene que preocupar a ti, que estás sin Cristo. Tú tienes que preocuparte claramente si tú no eres salvo. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque la muerte va a llegar a tu vida. La muerte va a llegar a tu vida cuando menos tú lo esperas. La muerte va a tocar, hermanos. Amigos que me escuchan, la muerte va a tocar a tu vida. Debe de preocuparte que cuando menos lo espere, la muerte puede tocar a tu puerta. Yo he sabido mucha gente, hermano, que lo he podido ver. Me acuerdo yo estando en Bolivia. Teníamos una campaña en este pueblo allá en Bolivia con el pastor Frank Carreón. Hermano, Frank Carreón y yo pasamos por todas las casas que estaban cerca de la iglesia invitando a las vidas. Me acuerdo yo que el pastor Frank y yo fuimos a una casa, tocamos para entregarle un folleto, invitarle para la campaña evangelística, y apareció este hombre muy amable y nos mandó a entrar, nos sentó, nos dio algo de refrigerio y comenzamos a predicar el evangelio. Y la contestación de él fue: no, pero yo voy para la iglesia esta noche y allá en la iglesia yo voy a hacer la división. Yo le decía a este hombre: pero el día de salvación, usted no sabe si de aquí ahorita la muerte le va a tocar. Tiene que ser la decisión. No, yo lo voy a hacer en la iglesia. Eso fue a las 4 de la tarde. El servicio era a las 7:30 de la noche. Cuando estamos allí en la iglesia, estábamos saludando, la gente entrando, llegó esta persona y le dice al pastor Frank: murió un vecino, le dio un infarto y murió. Y Frank le dijo: ¿quién es? No, un señor allí, así, comenzó a describirlo. Y Frank le dijo: esta persona vive en tal sitio, tiene estos perros. Sí. Media hora antes de llegar a la iglesia le dio un infarto masivo y murió. Mi mente es: ojalá, porque no sabemos, ojalá que antes de haber muerto, porque dicen los médicos que cuando le da un infarto masivo a una persona, no le da break para decir ni ay. Le digo esto porque así fue que murió mi mamá. En el 2017, el 1 de enero del 2017, mi mamá se levanta, después de despedir el año, se levantó por la mañana y estando preparando el café, le dio un infarto masivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo vine, yo estaba en la Florida. Cuando vine de la Florida, haber recibido esa noticia, vine destruido y me tocó a mí ir a forense a identificar el cuerpo. Mis hermanos no querían ir, entonces dice: no, vete tú, que tú eres pastor. Como si los pastores no sintieran. Pero me tocó la gran tarea y difícil tarea de ir a identificar a mi señora madre. Para este tiempo, lo que hacían era que le ponían una sábana alrededor y le fotografiaban, y así era que identificaba el cuerpo. Pero yo me acuerdo que yo vi a mi mamá, que el rostro de mi mamá estaba bien, como así. Yo le pregunto a la que estaba allí: ¿por qué mi mamá está así? Y ella me dijo: ¿sabe algo? Te voy a decir esto y quizás suena duro, pero tengo que decírtelo como es. La muerte que tu mamá pasó, nosotros le llamamos como la mejor muerte. No sintió nada. Ella murió de pie.
Es decir, que el infarto de ella fue tanto que el corazón explotó todo, que ella no sintió nada. Son momentos en los cuales uno dice, en el caso del hombre que yo le estoy diciendo, pospuso el poder ser salvo en ese momento. Él pensaba, porque los seres humanos pensamos, porque ahí me incluyo yo también, pensamos que nosotros tenemos nuestra vida bien delineada y sabemos cuándo vamos a morir. Mire, hermanos, yo tengo 58 años, cumplo el mes que viene 59, usted me puede regalar ya. Yo no sé cuándo yo voy a morir. La muerte no tiene edades. Dice el libro de Job que el hombre es nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, va a morir en cualquier momento. Por eso es que es interesante que tú te debes de preocupar. Si tú no eres salvo, tú tienes que preocuparte primeramente porque algún día tú vas a morir. Y la muerte te puede tomar en el momento menos indicado y ahí llega todo y no hay más oportunidad. Por eso que hay iglesias como la iglesia de Mayagüez y como otras iglesias que predican el evangelio de salvación. Predican que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Por eso que nosotros tenemos que salir afuera, hermano. No podemos esperar que la gente llegue aquí porque estamos viviendo en un tiempo que la gente ya no quiere venir a las iglesias. No, pastores, que yo he invitado a un montón de gente, hermano. Tenemos los medios más avanzados comparado al tiempo de Jesucristo. Y con todo eso la gente no viene a la iglesia. Diga aquí que va a regalar carro, va a regalar bicicleta, va a regalar viaje, va a regalar todo. Porque venga a la iglesia, le garantizo que la iglesia se va a llenar. Pero que le diga nada más, ven que viene un predicador y va a predicar el evangelio. A la gente ya no le importa. Por eso, hermano, nosotros tenemos una gran tarea y tenemos un gran reto. Hay gente que está muriendo cerca tuyo, cerca de mí, y muchas veces no le hablamos de Cristo. Quizás mueren familiares. Quizás mueren gente que tú conoces y quizás tú dices, no, yo oro, hermano. Es bueno orar, pero es bueno hablarle de Cristo, porque si tú le amonestas, como dice el profeta Ezequiel, si tú le amonestas al impío y el impío se arrepiente de su pecado, van a haber buenas cosas tanto para el impío como para ti. Pero si tú no amonestas al impío de su pecado y el impío muere, yo voy a demandar la sangre de él de tus manos. ¿Cuánta gente quizás hoy día están en el infierno diciendo, Javier, estoy aquí y tú nunca me hablaste de Cristo? Y fui compañero de trabajo tuyo, fui compañero de escuela, fui vecino, fui alguien que me conocía, trabajaba en esta tienda y tú ibas todos los días quizás a comprar algo o toda la semana y nunca me hablaste de Cristo. Y ahora estoy en este lugar llamado infierno. Es un gran reto que tú y yo tenemos, hermanos. Hay unos hermanos en la iglesia que eran hermanos, ponían todas las cosas, hermanos. Hoy día están, hermanos, yo me quedo sorprendido. Yo no tengo, ni tengo Facebook, ni tengo Twitter. Mucha gente me han dicho que para el ministerio tengo que hacerlo, pero estoy orando, pero no lo tengo. Pero hay gente, hermano, que sabe todo esto. Y en todos estos medios, hermanos, ponen tantas tonterías que muchas veces, como yo le prediqué una vez en la iglesia cuando era pastor en Río Grande, utiliza los medios para que puedas predicar el evangelio. Hermano, porque hay veces que los hermanos ponen, yo no sé, hermano. Hermano José Agüero dice, mira, hay veces que los jóvenes ponen tantas fotos que están una así, otra así, otra así, otra así, otra así, otra así, otra así. La misma foto. Y ponen aquel post y ponen aquello y comentan de aquello. Pero tú ves que nunca ponen nada de lo que es el camino, lo que es el evangelio y lo que es la vida de uno como creyente en Cristo Jesús. Ay, pastor, no me gustó eso que dijiste. Hermano, tenemos que darle cuentas a Dios. La gente muere. La gente leí un libro que se titula el libro
Los impíos muriendo a la sombra de la iglesia. Cuando yo leí ese libro, hermano, mi vida fue trastocada. Impíos muriendo a la sombra de la iglesia. ¿Sabes lo que es, hermano? Que esta iglesia está, yo estaba mirando allí, está Mr. Special. Aquí tiene otros negocios, por acá tiene otra vivienda. Yo vine hoy a las 4 de la tarde, hermano, esto es un subir y bajar de gente. Hermano, tenemos la oportunidad de predicar a Cristo aquí en Mayagüez a cientos de personas diarias. Y la gente sigue muriendo a la sombra de la cruz, a la sombra de la iglesia, perdón. Tenemos, hermanos, que hacer algo. La gente sigue muriendo, la gente sigue yendo a la condenación. La gente debe de preocuparse claramente, hermano, que pueden morir sin salvación en Cristo Jesús. Y a quien Dios va a utilizar, hermano, para amonestar el evangelio es a ti y a mí. ¿No es así, hermanos? No es así que nosotros podamos ir allá a hablarle al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, al compañero de la universidad, al compañero que sea, que estemos hablando, que le hablemos de Cristo. Esto es un reto grande, hermano. En segundo lugar, debemos de preocuparnos porque el destino eterno de tu alma está en juego. No tan solamente que vas a morir, sino que el destino de tu alma. Estamos hablando, hermano, de lo más interesante, lo más que le importa a Dios, el alma del hombre. A Dios no le importa nada de lo que es mi vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que de dónde fuimos formados. ¿Fuimos formados de dónde? De la tierra. Y dice la Biblia que de la tierra fuimos formados. ¿Y a dónde regresamos? A la tierra. Pero el alma, que es lo que más le interesa a Dios, va a dos lugares: al cielo o al infierno. Mira lo que dice la Biblia, Juan capítulo 14, vaya conmigo. Juan capítulo 14, debes preocuparte por el destino eterno de tu alma. Juan capítulo 14, aquí Jesucristo hablando de lo que Él quiere y de lo que está haciendo. Mira lo que dice la Biblia, Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo primero, déjame hablarte de lo primero glorioso. Dios se fue a preparar lugar para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Bueno, yo no sé si usted entiende esto. Yo no sé si tú entiendes claramente la bendición que tú y yo tenemos por ser salvos, por la gracia de Dios. Es que cuando muramos vamos a estar donde Dios está preparando lugar para vosotros. Por eso que es bueno uno tener a Cristo en nuestros corazones. Por eso es que es bueno uno haber creído, entregar nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque es ahí donde estriba claramente la diferencia de los dos lugares que la Biblia dice claramente hay dos caminos. Está el camino angosto, ancho, que lleva a la perdición, y está el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Sin embargo, del camino ancho dice que son muchos los que lo hallan. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí predicando el evangelio de salvación, mientras estamos aquí predicando la vida eterna, hay miles a nivel mundial de personas que están muriendo y yendo a la condenación constantemente. Así mueren, así. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Gente tiene que entender, hermanos míos, que hay un infierno real. Mira lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 9. Libro de Marcos, el capítulo 9, versos 47 y 48. El Evangelio según San Marcos, capítulo número 9. Mira lo que dice la Biblia, los versos del 47 al 48. Jesucristo aquí hablando de la actitud de hacer caer al menor, hacer caer a un pequeño. Jesucristo habla en cuanto a esta acción mala que tiene el ser humano.
Sin embargo, extrae una enseñanza escritural de lo que es el infierno. Y mira cómo describe el infierno la palabra de Dios y lo describe el mismo Señor Jesucristo. Mira el verso 47 del capítulo 9 de Marcos y verso 48. Dice la Biblia: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 4 veces hace esta mención Jesucristo en esta porción. Es interesante que cuando hablamos de esto, yo puedo decir con toda honestidad y con toda seguridad, el día que Javier Donatiu Berrío, que soy yo, muera, va a ir al cielo, no porque yo sea bueno, es porque yo creí en Cristo y por la gracia de Dios yo soy salvo y solamente por su gracia. Yo no hice nada. Yo lo único fue que reconocí que soy un pecador, que mi pecado fue el que clavó al Cristo de la gloria en la cruz. Mi pecado fue que lo hizo a él pecador y él se hizo pecador, murió como el pecador, fue a la cruz del Calvario, no para hacer un evento que marcara la historia, sino para darme vida y vida en abundancia. Y por la gracia de Dios, si Javier muere hoy, va al cielo, no porque yo me lo merezca, sino porque Cristo Jesús lo hizo por mí. Pero la gente no quiere esto. La gente se tiene que preocupar. Vuelvo y digo claramente, hay 2 caminos solamente. Hay 2 caminos. Jesucristo habló de 2 caminos. El camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la vida eterna. Es el hombre que escoge. Por eso que el hombre tiene que preocuparse. No tan solamente de morir, porque vamos a morir. Hermano Nerio Gil, misionero en Venezuela, dice que los primeros 100 años son los más difíciles. Pero no todos llegamos a los 100 años, no todos llegamos a los 80, no todos llegamos a los 70, a los 60, a los 50. La muerte no tiene acepción de personas, no tiene acepción de edades. Cuando ya nos toca, nos toca. Por eso que el hombre tiene que preocuparse el día que va a morir. El hombre tiene que preocuparse a dónde va a ir su alma después de la muerte. En tercer lugar, debe de preocuparte porque viene un juicio. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Al libro de Apocalipsis, ya estamos finalizando, hermanos míos. Apocalipsis capítulo número 20 habla sobre esto. Vaya conmigo. Mira qué interesante es lo que Juan habla aquí. Juan, Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. ¿Está conmigo? Mira que dice la Biblia: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El hombre tiene que preocuparse porque va a morir un día. El hombre tiene que preocuparse porque su alma va a seguir viva por la eternidad en un lugar, sea el cielo o sea el infierno. Eso lo decides en vida, no después de la muerte. Y en tercer lugar, algún día vamos a confrontar un juicio. Esto es inevitable. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, una de las frases que más utiliza Juan es "y vi". En otras palabras, Juan no oyó. En otras palabras, a Juan no le contaron. Juan vio. Dios le dio el privilegio a Juan en una isla que la Biblia llama, él estaba encarcelado, fue llevado y allí Dios le dio una visión en la isla de Patmos que él pudo ver todas las cosas.
Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis, la frase que más utiliza Juan en el libro de Apocalipsis es: y vi, y oí. Y aquí Juan dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Pero lo más terrible y lo más que debe de ponernos a pensar, que Juan dice: y vi un ángel que abrió un libro, pero no tan solamente abrió un libro, sino que abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y dice la Biblia que en ese libro están escritas todas las cosas que hemos hecho. Yo me acuerdo, hermanos míos, cuando yo comencé a ir a la iglesia tenía 14 años. Ya yo tenía un vicio de robar, tenía un vicio de beber vino a la edad de 14 años. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela de verano, me acuerdo yo ese primer día, aquel tiempo, ¿te acuerdas de que hacían escuelas de verano? Que iban cientos de niños. Yo me acuerdo que a mí me invitaron y me dijeron: Javier, ¿quiere ir a la escuela de verano? Y yo: no quiero ir, va a haber merienda. Ok, yo voy. Y fui. Y yo me acuerdo que llegó ese día, el primer día, yo le robaba a mi hermano, yo le robaba a mi mamá, yo le robaba a mis vecinos. Mis vecinos a mí me mandaban a hacer mandado a la tienda y el cambio nunca llegaba. Yo le decía a los vecinos: se me perdió en el camino, y tenía los zapatos que no me caían las monedas, que cuando caminaba sonaban. Yo le robaba, hasta mi sombra le robaba yo. Y yo me acuerdo que cuando llego ese primer día a la escuela de verano, que escucho a aquella mujer que está al frente de un grupo de niños sentados en el piso, nos dice: le voy a enseñar un corito. ¿Lo quieren aprender? Y todos dijeron sí. Y yo pues dije sí también, porque todo el mundo dije que sí. Yo dije sí. Aquella mujer medía casi 6 pies 2 pulgadas. Metía miedo porque yo era chiquito. Ver una mujer de esa altura me daba miedo. Y comenzó a cantar aquel corito que decía: Él ve lo que hago, Él oye lo que digo, mi Dios escribe cada vez. Y ella decía: Él ve todo lo que tú haces. Él ve cuando tú robas, Él ve cuando tú mientes, Él ve. Yo en un momento dado, cuando lo repitió tanto y tanto, que yo decía: que se calle, ojalá se ahogue y se muera. Porque me molestaba que esa mujer me estaba diciendo a mí lo que yo hacía. Yo me acuerdo que cuando comencé a ir a la iglesia, comencé a escuchar el evangelio y comencé a escuchar estas grandes verdades, que todo lo que Javier había hecho estaba escrito en un libro. Y Dios me había visto a mí muchas veces robándole a mi hermano. Dios me vio muchas veces robándole a mi mamá. Dios me vio muchas veces robándole a los vecinos. Dios me vio muchas veces haciendo cosas que no eran. Y yo me hacía el mejor que santo. Yo me acuerdo que el hermano Rafael Ortiz, cuando predicó esto una vez en Faldo, mi primera vez que yo fui a escuchar un mensaje en una iglesia protestante, porque yo era católico, pero era católico Viernes Santo, Sábado de Gloria y el domingo de Resurrección, y el domingo volví a mi vida rutinaria de ladronazo. Pero cuando yo escuché ese evangelio, yo dije: hay alguien que me está viendo. Y es interesante que debe de preocuparse al hombre que toda la vida tuya y toda la vida mía está bien escrita en los libros de Dios. Si tú piensas que nadie te vio, estás equivocado. Pregúntale a David. Preguntémosle a David: David, ¿te pudiste esconder del pecado que hiciste con Betsabé y con Urías? David contestaría: no me escondí. Si le preguntásemos a Sansón si se escondió de su pecado, él contestaría: no me escondí. Así podríamos nosotros decir cientos de personajes en las Escrituras que trataron de esconder su pecado y no pudieron, porque todo está escrito en los libros. El día que el hombre muera sin Cristo, va a enfrentar un juicio que todo lo que él ha hecho va a estar escrito en ese libro. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. No sé si para el tiempo de Dios habrá una pantalla gigante. Créanme, no sé, yo no sé. Una pantalla gigante que ahí va a pasar nuestra vida en segundo.
o en la soberanía, en el poder de Dios, Dios va a colocar un mensaje en nuestras mentes que va a haber todas las veces que mentimos, todas las veces que robamos, todas las veces que fornicamos, todas las veces que adulteramos, todas las veces que hicimos todos los pecados y no nos hemos arrepentido. Dios lo va a dejar que lo veamos y por esos pecados seremos condenados. Por eso que el hombre tiene que preocuparse que algún día va a morir. El hombre se tiene que preocupar que algún día su alma vaya a un lugar, y en tercer lugar, que esa alma algún día va a ser juzgada, no por capricho de Dios, sino por lo que tú y yo hemos hecho. Y dice la Biblia, dice, y los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron, estoy en el versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mucha gente, aún nosotros, hacemos cosas y pensamos que nadie nos está viendo. Hermano, muchas veces cuando hacemos las cosas, hacemos así, hacemos así, hacemos así, miramos a ver si alguien nos está mirando, pero eso nos olvida mirar hacia arriba. Allá hay alguien que nos está mirando. Estés donde estés, Dios te está mirando. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre todo este mundo, porque Dios es soberano. Por eso es que Él tiene la autoridad y se la dio al Hijo. La autoridad de juzgar al hombre se la dio al Hijo. El Hijo fue a la cruz del Calvario a morir por ti. El Hijo vertió toda su sangre por ti. El Hijo resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y el Hijo hoy te puede salvar si tú le confiesas como Salvador personal. Pero si tú lo rechazas y mueren tus pecados, y tú lo rechazas y viene el arrebatamiento de la iglesia, ya no hay más oportunidad. Por eso es tres importante que tú entiendas. En último lugar, debes de preocuparte de buscar a Dios mientras puedas encontrarlo, y ese es el tiempo de encontrar a Dios. La Biblia dice que hoy es el día de salvación, no mañana. La Biblia dice que el día de mañana es incierto. Nadie en esta noche, nadie en esta habitación, nadie puede decir que mañana es seguro, nadie. Todos los días que yo me acuesto le digo a mi esposa, le doy un besito y le dice, nos vemos mañana, si no en el cielo. Cuando yo me casé, que comencé a decirle eso, ella me dice, ay, Javier, no me diga eso, pero yo estoy diciendo la verdad. Ahora se lo digo, ella me dice, amén. Porque la realidad, hermano, si mañana, hoy estoy, pero mañana yo no sé. Ojalá Dios me dé la oportunidad de terminar esta campaña evangelística. Pero si Dios no me permite terminarla, créalo, que yo voy a estar en un lugar mejor que el que estoy ahora, llamado cielo. Y no porque yo me lo merezco, porque yo no me merezco nada. ¿Sabes que nosotros los latinos decimos, no, yo me merezco una buena vacaciones, yo me merezco un buen regalo, hermano, tú y yo no nos merecemos nada. Lo que tenemos es pura gracia de Dios. Por eso que tú tienes que entender, hermano, debes de preocuparte, amigo que me escucha. Iglesia, tenemos que preocuparnos de encontrarle mientras pueda ser hallado. Hay hermanos que se me hacen y dicen, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por mi esposo, ore por mi esposa, que no son salvos. Mi pregunta es siempre, yo voy a orar, pero tú le hablas de Cristo. Porque, hermano, es muy fácil, seguro, yo también lo hago. Yo tengo un hermano que es inconverso, tengo otro hermano que está apartado, y yo le digo, oren por él, pero mi deber es hablarle siempre a Jesucristo, a mis hermanos. Mi hermano mayor, llegó un momento dado que me dice, Javier, ya está bueno, no me hables más del Señor. Y yo le digo, bueno, si no puedo hablarte del Señor, no te puedo hablar nunca. Pero ¿y por qué podemos hablar otra cosa? Yo no sé hablar otra cosa si no es de mi Cristo. Así le dije, y lo pueden llamar, le pueden preguntar, le puedo dar mi número de teléfono, el número de teléfono, y le pueden preguntar. Le dije eso. ¿Sabe qué, doctor? ¿Está bien, Javier? Háblame del Señor entonces. Ahora él me llama y me pide oración. Ahora él me llama y me dice, y está así, hermano, llevo 45 años orando por la salvación de mi hermano mayor, y en cualquier momento yo tengo la fe en Cristo que él va a confesar a Cristo como Salvador personal. Pero estoy orando por él.
Y no tan solamente estoy orando, estoy testificándoles. Ese es el deber de cada uno de nosotros. Pastor, oré por mi esposo, que inconverso. Amén. Voy a orar por tu esposo, pero voy a orar por ti también para que tú le hables y le des buen testimonio. Amén. Pastor, ore por mi hijo. Amén. Voy a orar por tu hijo, pero tú debes de hablarle a tu hijo de Jesucristo. Pastor, ore por esto, ore. Está bien, vamos a orar, pero es el deber de nosotros predicarle a las personas que no tengan a Cristo, porque no sabemos si ese es el último día que Él va a transitar por esta tierra. Hoy tienes el privilegio de buscar de todo corazón a Dios. Si en esta noche aquí hay alguien que no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana es incierto. Nadie en este mundo, en el globo terráqueo, nadie tiene el día de mañana seguro. Nadie. Nadie. Ni yo que soy ministro, ni yo soy pastor, ni yo porque tengo tantos hermanos. Nadie tiene el día de mañana seguro. Hoy es el día que ha hecho Jehová, es el día que nos gozaremos y el día que nos alegraremos en el día que Él ha hecho. Mañana, si es su voluntad. Y si mañana despertamos, es el regalo más grande que Dios le da a todo ser humano, un día más de vida. Óyelo bien. El yo levantarme mañana y ver el día, Señor, gracias, porque este es el regalo más grande que tú me has dado. Una oportunidad más. Por eso es interesante, amigo que me escucha, debes de preocuparte de darle tu vida al Señor. Y si tú entregas tu corazón al Señor, si tú le entregas tu vida al Señor, yo te garantizo que tu vida va a ser transformada. Yo te garantizo que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Cuando yo me convertí, yo me acuerdo ese día, me convierto un 5 de marzo de 1978. Me convierto, yo llego a mi casa. Cuando llego a mi casa le digo a mi mamá, mami, me convertí. Mi mamá me dijo, ¿en qué te convertiste, muchacho? Cuando comencé a testificar por ahí, la gente decía, le doy una semana. Lo vamos a ver robando por ahí otra vez, diciendo mentiras. Y Javier se convirtió, Javier comenzó. Yo me acuerdo que yo vivía en la calle, en la casa número 16, el hermano Bautista Figueroa vivía en la casa 5. Yo tenía que subir todos los días hacia la casa del hermano Bautista Figueroa de servicio, bien vestido. Yo era como el endemoniado de Gadara. ¿Sabe que el endemoniado de Gadara dice la Biblia que él vivía antes en los sepulcros, daba voces y estaba sin ropa? Hasta que se encontró con Cristo. Y en la que se encontró con Cristo, dice la Biblia que más adelante el episodio del endemoniado de Gadara dice que lo encontraron al lado de Jesús vestido y en su juicio acaba. Yo me acuerdo que cuando yo subía por mi casa, hermano, para el tiempo que yo me convertí no existían estas Biblias pequeñas. Evelio, yo no sé si tú te acuerdas. Era la Biblia esa grandota, de carpeta dura, que nos regalaban. La Biblia que están regalando ahora es pequeña, pero la Biblia que me regalaron el día que me convirtieron era más grande que este iPad. Y yo me acuerdo que yo subía con aquella Biblia, por aquella caminando, y la gente me veía. Y yo me acuerdo que había un hermano, una persona, Don Tino, que cuando me veía me decía, muchacho, qué bueno, ojalá sigas así porque tú no eras fácil. Y yo me acuerdo que yo subía y la gente miraba. Mucha de esa gente hoy día han partido. Mucha gente de esa gente escucharon mi testimonio, me escucharon predicar. Mucha de esta gente murieron en Cristo. No porque yo les prediqué, sino porque Dios comenzó a hacer un cambio. Mucha gente por donde yo vivía fueron y vinieron a los pies de Cristo. Comenzó por Pirón. Evelio está vivo por la gracia de Dios, porque Pirón una vez le tiró un cuchillo a Evelio, que si Evelio no se baja, lo hubiese matado. Pirón se convirtió y comenzó Pirón a hablarle a muchos de nosotros, y yo fui uno de esos productos. Y luego yo comencé a hablar y mucha gente, mi mamá, mis hermanos, vecinos, vinieron al conocimiento de Cristo, porque yo comencé a hacer y a decir lo que Cristo ya había hecho en mi vida. Las iglesias hoy día, y perdonen hermano, están así como están porque esto, hermano, yo he visitado muchas iglesias. Los pastores me dicen, pastor, todo se lo achacamos a la pandemia. Pero muchas iglesias están pasando por el exilio. Y no es por la pandemia, es porque muchas veces ya la iglesia no es lo que era antes.
Bueno, yo me acuerdo que antes los servicios evangelísticos de las iglesias, hermano, era algo que tremendo. Y es porque muchas veces nosotros no nos motivamos a invitar gente. Ojalá mañana sea un día diferente al de hoy. Ojalá mañana tú salgas de este lugar diciendo, yo voy a traer a alguien mañana porque yo quiero que este vecino o este amigo venga a los pies de Cristo. Quiero que escuche el evangelio. Pero tenemos que hacerlo. Hermano, tenemos que preocuparnos. Si el impío se debe de preocupar, nosotros la iglesia también tenemos que preocuparnos. Dios nos ha dado la gran responsabilidad de predicar el evangelio. Hoy día, hermano, lamentablemente, hermano, estamos viviendo una época que las iglesias ya no predican el evangelio que Jesucristo predicó por muchos años. Yo aprendí a predicar como yo estoy predicando y seguiré predicando como aprendí y no voy a cambiar mi metodología de predicación. Porque esa es la metodología que hoy día necesita el hombre escuchar. Estaba yo predicando en México, en una iglesia, y cuando termino de hablar, de terminar, estoy a la parte afuera, se me acerca este hombre y dice, pastor, usted es un predicador que predica muy duro. Ya ese mensaje ya no se escucha. Ahora el mensaje de positivismo, ese mensaje ya es anticuado. Yo me quedo mirando, ese es el mensaje que predicó Cristo y es el mensaje que seguiré predicando hasta que Dios me diga lo contrario. No lo voy a cambiar. Por eso que la iglesia tiene que predicar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. La iglesia tiene que predicar que el hombre va a morir. Y si el hombre muere sin Cristo, dice la Biblia que va a despertar en un lugar que la Biblia le llama infierno. Eso no lo va a ver en las iglesias hoy día, que son inmensas. Pastores que mencionen infierno, que mencionen diablos, tú no lo vas a escuchar. Solamente los pentecostales, que lo predican aún en sueño, dormido. Pero ese es el mensaje que tenemos que predicar. Cristo viene pronto. Cristo está a la vuelta de la esquina. Viene a buscar a su iglesia, pero mientras tanto, hermano, si el impío se tiene que preocupar de que algún día va a morir, que su alma va a partirse al infierno, a la gloria, que el alma va a ser juzgada, nosotros también tenemos que hacerlo. Tú tienes vecinos, yo tengo vecinos, tú tienes compañeros, invítale, haz lo imposible para que venga a escuchar el evangelio de Cristo. No hay otra, hermanos, no hay otra. Esa es la manera como Dios lo quiere hacer. Y si lo hacemos correctamente, Dios lo va a hacer de una manera gloriosa. Si lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez. Solamente tiene que haber una iglesia que diga, vamos a hacerlo. Señor, ayúdanos y vamos a hacerlo. Yo te garantizo que Dios va a hacer grandes cosas. Tiene que haber una preocupación de una iglesia. Tiene que haber una preocupación de la gente sin Cristo. Y es lo que yo acabo de decir. Tú tienes hijos, tienes hijas, tienes esposo, tienes esposa, tienes tío, tienes tía, tienes primo, tienes prima, tienes familia que si ahora mueren sin Cristo van a la condenación eterna. Y tú tienes la verdad. Me acuerdo, yo un día estaba predicando en la iglesia allá en Río Grande, estaba dando un mensaje y cuando termino, era de los días que yo no quería, Pastor Luis, no quería ese día predicar en la iglesia. Fui a la iglesia, me paré, prediqué y cuando me voy bajando, un impío que estaba sentado dice, pastor, permiso, no va a ser llamado porque yo vine hoy a ser salvo. Mira, mi hermano, desde que pasó eso ahí, no pasa un día que yo no doy invitación. Hermano, hay gente cerca de ti que lo que están es esperando que tú le hables de Cristo. Hermano, no le mire el rostro, no le mire la apariencia, porque detrás de ese rostro, detrás de esa apariencia, hay un alma que está esperando que tú le hables de Cristo. Y sabe algo, el diablo es el primero que te pone temores en tu vida para que tú no testifiques de Jesús. Tú sabes que yo llevo 44 años salvo, llevo 37 años como pastor y a los 45 años, cada vez que voy a salir a tocar puertas, a visitar, todavía tengo miedo, todavía me da la temblequera, como decimos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando salimos a testificar,
estamos enfrentando a un mundo de demonios y estamos oponiéndonos a Satanás, que él no quiere que el evangelio de Cristo se predique. Estaba ahí en Colombia testificando y salimos a ganar alma, y el primer momento que voy a dar un tratado, un hombre viene, me da la mano y dice: yo no necesito eso, y me dijo una palabrota grande. Y yo le dije: aquí, estate quieto, que estás en Colombia y los colombianos son peligrosos. Yo cogí de un paso atrás, el Señor, ayúdame, voy caminando, me encontré una pareja de jóvenes que venían, venezolanos, José y Aida. Y lo van a ver el video el domingo, José y Aida. Luego que ese hombre me dio en la mano, que me trató de amedrentar, que me amedrentó por el momento, y espérate un momento, él no es el único que necesita a Cristo. Hay otros. Miro así, José y Aida venían, me la acerco, le doy un tratado a José, le doy un tratado a Aida, segundos después que este hombre me dio la mano, y José y Aida, en la calle, en la ciudad de Bogotá, Colombia, dos venezolanos aceptaron a Cristo Jesús. Si yo me hubiese amedrentado, dicen: Yacho, yo no voy a predicar. Me dieron en la mano: Señor, aquí estoy herido en la mano, he padecido por causa tuya, Señor. Aida y José, que lo van a ver en el video, no hubiesen sido salvos ese día, que el primer hombre me dio un golpe duro en la mano, me hizo así. Yo no necesito eso. Yo: ¿qué pasó? Ni en Puerto Rico me había pasado eso. Necesitamos hablar de Cristo. Hay gentes, póngase en pie, hay gente en el infierno ahora mismo que quizás está diciendo tu nombre: Javier, estoy aquí, tú nunca me hablaste de Cristo. José, Miguel, Aida, Rosa, estoy aquí y tú nunca me hablaste de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. El único medio que Dios va a utilizar para que la gente sea salva somos nosotros. No hay otra. Somos nosotros. Padre, yo te doy gracias a Dios por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia. En esta hora, Dios, nos presentamos delante de tu presencia. Oh Señor, mire esta iglesia de Mayagüez, Dios. Una iglesia que tú fundaste aquí a través del misionero que vino a este lugar. Esta iglesia está aquí porque así tú la has querido. Esta iglesia ha estado, Dios del cielo, en este lugar por muchos años, en altas y en bajas. Ha estado lugar aquí que quizás se pensó cerrar, pero está aquí. Tú traíste a este siervo, Luis Cuadrado, Dios del cielo. Junto con él tiene otros hombres y mujeres que están detrás de este ministerio. Y esta iglesia se ha mantenido de pie. Pero Señor, necesitamos un avivamiento. Necesitamos, Dios, que tú derrames en nosotros ese deseo de testificar. Ese deseo de hablar de Cristo. Hay gente que ahora mismo, mientras estamos aquí, hay gente que está muriendo sin Cristo. Quizás conocidos, quizás aún familiares, quizás vidas que en un momento dado nos cruzamos palabras, nos cruzamos conversaciones, pero nunca hablamos de Cristo. Señor, el hombre se tiene que preocupar porque algún día va a morir. El hombre se tiene que preocupar porque su alma vaya a un lugar, sea el cielo o el infierno. Pero el hombre se tiene que preocupar porque su alma va a ser juzgada. Ayúdanos, Dios, a llevar esta gran verdad. Y que no nos cansemos de hacerlo. Porque algún día vamos a escuchar una voz que nos dirá: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Ayúdanos, Dios. Ahí hacemos toda cabeza baja, todo cerrado, nadie mirando, todo en actitud de oración. No sé si en esta noche acá hay almas que están sin Cristo. No sé si en esta noche habrá un alma que si muriese iría a la condenación, pero hoy has escuchado el Evangelio y hoy tú quieres que el Señor perdone tus pecados. Yo te pido que ahí en tu asiento tú repitas esta oración conmigo. Solamente tú y Dios. Tú no eres salvo, nunca has sido salvo, pero hoy quieres ser salvo. Y si este mensaje se está transmitiendo, hay personas que están escuchándolo,
y quieres ser salvo, yo te pido que ahí en tu casa, aquí en la iglesia, tú puedes repetir esta oración y puedes decirle: Señor, solamente tú y Dios, repite esta oración conmigo: Señor, he oído tu palabra y temí. En esta noche he escuchado que para poder ir al cielo, tengo que reconocer que soy pecador, tengo que reconocer que tú eres el único que puede darme vida. Hoy quiero reconocerte como Salvador. Perdona mis pecados, dame vida y vida en abundancia. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a mantener firme caminando con Cristo. Gracias por salvarme. Perdona mis pecados. Límpiame. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si en esta noche acá hay alguien que no ha hecho esa decisión, yo quisiera orar por ti. Levanta tu mano en tu está y dice: pastor, yo hice esa oración, quiero ser salvo. Nunca lo he hecho, quiero decirle al Señor hoy que me salve. ¿Alguien así? Levanta tu mano y la baja rápido en este lugar. ¿Alguien así? Todos los que estamos aquí somos salvos. Todos los que estamos aquí, si morimos en un momento, vamos a ir a la gloria. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Déjame orar por ti. Alguien va a decir: pastor, ore por mí, quiero ser salvo. Levanta tu mano y bájala y yo voy a orar por ti. ¿Alguien así? Si en la casa allá, si se está transmitiendo este servicio y te has escuchado el evangelio y tú hiciste esa oración, Dios te bendiga, Dios te ayude y que podamos conocerte, que puedas venir aquí y podamos hablar contigo, o por lo menos llama al pastor y que Dios pueda hacer la obra. Quiero hablar con la iglesia ahora, un momentito. Cada uno de ustedes, hermanos, tú conoces gente, tienes amigos, tienes familiares, vecinos, compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. Necesitamos cada día hablarles de Cristo. Necesitamos que ellos escuchen el evangelio. Necesitamos que ellos escuchen la verdad. Necesitamos que ellos se arrepientan. No dejes de hablar de Cristo. Nunca te amedrentes de hablar de Cristo. Para eso Dios nos ha puesto en este mundo, para predicar el evangelio. Ojalá mañana puedas hacer un esfuerzo sobrehumano y puedas invitar a alguien por la noche para que escuche el evangelio, porque esta es una campaña evangelística. Necesitamos traer gente que escuchen el evangelio para que sean salvos. Haz un esfuerzo, haz lo que sea, pero tráelo para que escuche el evangelio de Cristo. Padre, en esta noche te presento a la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido en esta noche. Oro, Dios, por este matrimonio, esta pareja que salió ahorita de la iglesia. Ellos solamente escucharon unos minutos del evangelio. Oh Señor, no les conozco, tampoco sé si son miembros o son visitas, pero Señor, te pido que tú tengas misericordia, que puedan regresar. Pero te presento a la iglesia, cada hermano, cada hermana. Yo tengo hermanos que no te conocen. Yo tengo tíos que no saben de ti, Jesús. Yo tengo amigos, tengo conocidos, tengo vecinos. Todos nosotros lo tenemos. Ayúdanos, Dios, a llenarnos de valor y hacer lo imposible para que mañana vengan aquí y puedan escuchar el evangelio y que puedan ser salvos y que podamos arrebatarle un alma más de las manos del diablo y ponerlo en tus manos y que pueda ser su nombre escrito en el libro de la vida y que alcancemos uno más para Cristo. Oramos que tú bendiga esta iglesia. Gracias por la iniciativa del pastor Cuadrado de hacer esta campaña evangelística y ayúdanos, Dios, a que podamos ser lo mejor para ti. Llévanos con tu paz y tu amor a nuestros hogares y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.